Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar El rol de los bienes públicos en la predicción de precios de la propiedad, actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades, también de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Economía. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo por Webex en el espacio de preguntas y respuestas, y si nos acompañan por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. El día de hoy nos acompaña como panelista de este evento Ignacio Sarmiento Barbieri. Es profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Es doctor en Economía de la Universidad de Illinois con especialización en Economía Urbana y Econometría. Realizó su postdoctorado en Ciencias de Datos en Microeconomía Aplicada en el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputadoras en Estados Unidos. Sus principales intereses e investigación se centran en entender la vida en la ciudad y las políticas públicas que le dan forma. Sin más preámbulos, le damos el paso a nuestro panelista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias, Catalina, por la introducción. La verdad que súper feliz de estar acá, súper feliz del espacio que me da la gente de Educación Continua para venir en esta tarde, noche de Bogotá a conversar un poco sobre el rol de bienes públicos en la predicción de los precios de las propiedades, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a organizar un poquito el seminario o la charla estas? A medida que voy hablando, si tienen dudas o lo que sea, me pueden escribir y me cuentan. La verdad que yo no veo bien el chat, así que Catalina, si vos me decís, o si no, lo dejamos hacia el final y, y conversamos hacia el final. La idea es un poco de esta charla, este seminario, es más que nada mojarles el apetito de lo que vamos a estar haciendo a partir del 17 de agosto y por un mes, en un curso más completo de educación continua, donde nos vamos a centrar mucho más en las herramientas de Machine Learning y Big Data, junto con las aplicaciones, cómo escribir el código, cómo obtener la información, para examinar estas y más preguntas. Entonces, si se quedan con las ganas hoy, cumplí mi objetivo porque los quiero ver de acá en 1 o 2 meses que comenzamos con el curso. Y siempre feliz de contestar cualquier pregunta que tengan o de continuar la conversación, ¿no? Ya sea tanto durante el seminario como después. Mi correo electrónico está disponible, eh, y todo lo que voy a hablar va a estar disponible. Así que, sin más, veamos un poco cuál es la hoja de ruta, ¿no? De la charla de hoy, de qué vamos a charlar hoy, de qué vamos a conversar. Y vamos a comenzar pensando un poco de qué depende los precios de las propiedades, de qué dependen los precios de las casas, de los apartamentos. Y soy economista, están en una charla presentada por un economista, entonces algo de teoría, algo vamos a tocar, simplemente para tener una idea de cómo pensamos los economistas en los problemas. Después nos vamos a meter con la máquina de aprender, el machine learning, ¿no? Cómo entra y cómo puede ayudarnos a pensar la predicción de precio de propiedad y qué es esta máquina de aprender. Y de ahí nos vamos a entrar en los bienes públicos y cómo se vinculan los bienes públicos con los precios y qué nos puede llegar a agregar Machine Learning para pensar la predicción de los precios cuando tenemos los bienes públicos. Y nos vamos a centrar mucho de esta discusión
va a ser más que nada para tratar de despertar una discusión y va a estar centrada obviamente, en mi experiencia como investigador y investigaciones pasadas mías. Un disclaimer, ya lo estarán notando por mi acento y mi tonada. Soy argentino, nuevito en Bogotá, entonces, y toda mi research, muchos años viviendo en Estados Unidos, así que mucha de mi investigación se centra en Estados Unidos, muchos de los ejemplos que voy a hablar va a ser sobre Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer en Bogotá y pensar en contexto latinoamericano, ¿no? Como lo puede ser Bogotá o como puede ser mi tierra natal como Argentina, por ahí presenta desafíos un poco más interesantes a veces. Entonces, un poco pensar qué se hace allá, cómo lo ven y si lo podemos traer. Así que todas estas ideas de si podemos pensar y seguir adelante y despertar. ¿Por qué el disclaimer? Porque si en algún momento me hacen alguna pregunta sobre Bogotá, sé poco, estoy aprendiendo, así que por ahí ustedes me pueden contar y puedo seguir aprendiendo. Así que de los dos lados, yo les cuento, ustedes me cuentan y enriquecemos y hacemos esto un poquito más ameno. Entonces comencemos, ¿no? ¿De qué depende el precio de una propiedad? Y en la imagen tenemos una hermosa casa en una pequeña ciudad al sur de Chicago. La ciudad se llama Champaign, ahí queda la Universidad de Illinois donde estudié yo. Y este es un listing de las típicas páginas web que existen donde están listadas los precios de las casas, ¿no? Cuando uno antes uno iba, buscaba a alguien que venda casas, una inmobiliaria, etcétera. Ahora se hace mucho vía web, ¿no? Casi el 70% en las encuestas de Estados Unidos, el 70% de las personas que buscan propiedades lo suele hacer al menos al principio a través de un portal web y más inmobiliarias, fincas raíces, listan primero los precios en la web, ¿no? Eso suele ser. Entonces, hay mucha información de ahí, mucha información que uno pueda aprender y extraer. Entonces tenemos esta hermosa casa al sur de Chicago, una casa que sale $329.000. Y la pregunta es, ¿qué determina que esta casa salga a $329.000? Y entre las cosas que aparecen listadas ahí hay unas fotos muy bonitas, pero además abajo, si lo ven abajo a la izquierda, dice que tiene 4 habitaciones, 3 baños y 3.300 pies cuadrados de superficie. Entonces, ya de entrada acá nos está dando una idea de qué es lo que busca la gente y qué es lo que evalúa y qué es lo que puede agregar al precio de la propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice un poco la teoría, ¿no? Y acá me sale el economista y el disclaimer que les hablaba al principio. Uno puede pensar la casa como cualquier bien, ¿no? Pero las vamos a pensar como un bien diferenciado que tiene distintas características. Esta Z1, Z2, ZN que le llamo. Piénsenlas a esta Z1 como el número de habitaciones, Z2 como el número de baños, ZN como los metros cuadrados de la propiedad. Entonces, ¿y por qué es diferenciado? Porque cada casa varía en estas propiedades, en estas cuestiones, ¿no? Algunas tienen más habitaciones que otras, más metros cuadrados, algunas están hechas de ladrillo, otras de madera, etcétera. Y pensando un poco como economista, si uno vende este producto diferenciado en un mercado competitivo, la interacción de oferentes o compradores y vendedores, oferentes y demandantes, van a determinar el precio del bien. ¿Y qué nos dice este equilibrio, esta condición de equilibrio? Es que para cada tipo de bien diferenciado, el precio va a ser una función de estas características. Es decir, el precio va a ser una F, esta función que no la sabemos, no la conocemos, que va a depender de las características. La idea es, uno pone las características en esta F y la F te debería arrojar un precio. Esta función te debería arrojar un precio.
Este enfoque de pensar de cómo se evalúa una propiedad es algo que lo introdujo Ross en 1974, ya bastante viejita la teoría, y sirve para casi todo. Usted lo pueden pensar a esto no solamente para evaluar propiedades, los pueden pensar para evaluar eh, autos o cualquier tipo de bien parecido, ¿no? En el que el precio es función de las partes que los componen. ¿Mm? El problema que tenemos es que la teoría nos dice algo intuitivo, es como, No he oh, empezado. Ignacio, no hacía falta. Diga, perdón. Bueno, eh, eh, si tienen preguntas, por favor, no duden En en avisarme. escribirnos en el espacio de chat, estamos revisando, todavía no hay preguntas, podemos continuar. Dale, gracias, Catalina. Entonces, la teoría nos dice algo intuitivo, medio obvio. El precio de las propiedades va a depender de las partes que los componen. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar si este Z fuese el número de habitaciones, que para cierto número de habitaciones, por ejemplo, Z1 es la habitación, entonces uno con una habitación, uno va a tener un precio que es función de esa cantidad de habitaciones, y si tiene dos habitaciones. Y acá elegí y uno tiende a pensar que tiene esta forma cóncava, y lo que te sugiere es que sí, tener más habitaciones te agrega el precio, pero cada vez menos. Pasar de una a dos habitaciones puede ser un salto grande en el precio, pero pasar de 2 a 3 habitaciones es menor, de 7 a 8, de 9 a 10, mucho menor. Entonces, pero esto es todo intuitivo, no hay nada que la teoría nos sugiera directamente de cómo es esta forma funcional en el que si yo le meto una habitación, cuál es la función que me transforme en el precio. Y esto le tiene que comenzar a dar vueltas en la cabeza ahora y pensar en la máquina de aprender. Este es un poco un hint de qué es lo que nos va a ayudar a hacer la máquina de aprender, ¿no? ¿Cuál es el enfoque más común, el que usamos los economistas y durante mucho tiempo? Y tiene que ver, uno, con la sencillez y que hemos desarrollado un montón de maquinaria. Para hacerlo, uno podría pensar en función lineal en los parámetros, y se suele hacer en el que se toma el logaritmo del precio de la propiedad, lo que nos va a dar que los coeficientes se pueden interpretar como semielasticidades. Lindo las semielasticidades que nos dicen, por ejemplo, el beta 1 sería una semielasticidad que nos diría cuánto me aumenta en términos porcentuales pasar cuando las habitaciones aumentan en una unidad. ¿Mm? Obviamente, este tipo de formulación es muy limitada y ni siquiera refleja esa concavidad. Podríamos haber pensado en habitaciones al cuadrado y estaría reflejando la concavidad. Y la idea acá, por ejemplo, es que podremos pensar, bueno, linealmente el precio va a depender el logaritmo del precio va a depender del número de habitaciones, del baño, de la antigüedad del edificio, del tipo de edificación. Puede ser una casa, puede ser un apartamento, puede ser una cabaña en medio del bosque. Y también va a depender, ahí le voy a poner un poco de la ciudad, ¿no? ¿Qué tiene el INDE? ¿Por qué no suele ser el enfoque más común y el que más nos gusta a los economistas? Es porque estos coeficientes tienen esa linda interpretación que les comentaba, ¿no? Que uno puede pensar esos betas como semielasticidades, entonces uno puede pensar en los cambios porcentuales. ¿Cuánto me aumentaría el precio de mi propiedad si yo le agrego una habitación o si hago un baño más a mi casa? Entonces, la función acá es simplemente una función lineal en que si yo conozco esto, si yo aprendo estos parámetros beta, tita y gamma, simplemente reemplazando por el valor de número de habitaciones que tiene mi casa, el baño, cuántos años hace que se construyó, si es una casa, un apartamento, lo que sea, y en qué ciudad está, esa sería la función que me determinaría el precio. ¿Mm?
Y eso es lo que veíamos un poco con el ejemplo de Champagne, que es lo que sugería el listing ese, la publicidad esa, que si uno pone eso le debería retornar el precio. El problema es que no sabemos cuál es la forma funcional. Y acá entra la máquina de aprender. Lo lindo del Machine Learning es que yo como investigador, en el ejemplo lineal, propuse una forma funcional. La máquina de aprender va a aprender directamente de los datos. Y este es el ejemplo de un árbol de aprendizaje. Ya le voy a contar un poco más. Pero el árbol de aprendizaje, o los árboles de decisión, o los árboles de regresión y clasificación, o si lo quieren en inglés, los CARTs o los Classification and Regression Trees, son una forma súper interesante que nos permiten aprender de los datos y capturar no linealidades en los datos. Cómo los datos, cómo interactúan, tener más habitaciones o más antigüedad, por ahí no entran linealmente, sino si es más antiguo depende de la cantidad de baño que tenés o depende del tipo de propiedad dependiendo de la ciudad, para poder recobrar esa función, esa F que nos está permitiendo predecir el precio. Entonces, ya les voy a contar un poquito más del ejemplo, pero déjenme eh, seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que le venía diciendo? Bueno, los economistas nos sentimos re cómodos, súper cómodos con la forma lineal y con mínimos cuadrados ordinarios. Sabemos muchísimo sobre mínimos cuadrados ordinarios, sabemos cómo computarlo, sabemos un montón de propiedades estadísticas de los coeficientes ESO. Nos permite fácilmente hacer inferencias sobre esos parámetros, podemos interpretarlos como les contaba, pero mínimos cuadrados ordinarios o la forma lineal, más que mínimos cuadrados, la forma lineal, nosotros estamos imponiéndole la función esa f y se la estamos a priori el investigador o quien practica está metiendo esa forma funcional. Y uno podría pensar en hacerlo suficientemente flexible, ¿no? Uno podría modelar cualquier tipo de polinomio y pasarse horas iterando a través de modelos que mejor ajusten. Pero eso no quiere decir que vaya a andar muy bien, ¿no? Y especialmente en lo que se refiere a predicción mínimos cuadrados ordinarios, bajo ciertos supuestos, nos permite decir mucho, ¿no? Podemos hacer claims sobre causalidad, podemos decir mucho, pero a veces no anda muy bien para predecir. La máquina de aprender, o que me gusta decirle a mí, o el machine learning, a diferencia de la estadística tradicional, no tiene como objetivo la inferencia, no, no tiene descubrir realmente las propiedades óptimas de esos parámetros beta, sino lo que quiere es adivinar la mejor forma, adivinar entre paréntesis, ¿no? Encontrar cuál es la mejor forma funcional, cuál es el patrón subyacente ese que mejora la predicción de la variable objetivo. En este caso, el precio de la propiedad, que acá la denomino con Y. Entonces, el objetivo por ahí es muy distinto a lo que tradicionalmente hacemos los economistas, donde el énfasis era sobre el parámetro y la interpretabilidad del parámetro y las atribuciones que le damos al parámetro. Acá nos vamos un poquito más y el objetivo es tratar de predecir. Predecir es tan antiguo como la economía misma. El machine learning también tiene un par de años. Yo siempre le digo a mis alumnos que yo soy de cuando el machine learning se llamaba statistical learning o aprendizaje estadístico. Eh, lo que pasa es que muchas de las cosas que conocíamos, ¿sabía? No se podían implementar porque no teníamos el poder computacional, que en los últimos años lo tenemos y lo podemos hacer en nuestra computadora de hogar, ¿no? El problema que tienen muchos de estos modelos de aprendizaje de máquinas o la máquina de aprender es que muchos funcionan como una caja negra, ¿no? Yo le tiro los insumos, yo le tiro el número de habitaciones, el número de baños, el tipo de edificio, no sé bien qué pasa algo adentro y me arroja un precio, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, seguimos si nadie quería decir algo. Entonces,
A veces eso no incomoda porque no es tan fácilmente interpretable como esa forma lineal que teníamos eh, anteriormente, ¿no? Pero suelen funcionar muy bien para predecir. Entonces, volviendo al ejemplo de que le mostraba el árbol, yo acá tengo datos de Chicago y de Nueva York, de ventas de propiedades, y más adelante le voy a contar un poco más de dónde salen, y lo que yo quiero predecir es el precio, y yo le puse estas características, ¿no? Le puse el tipo de propiedad, que son estas RR101, son casas, 107 son apartamentos cooperativos, y la otra clase que hay son apartamentos. Le puse el número de baños, le puse el número de habitaciones y le dije, trata de predecirme el precio. Entonces, en vez de yo tratar de ver la forma funcional, lineal y meter parámetros, le dije a la máquina, a esta máquina que es un árbol de decisión, que ella me encuentre los patrones subyacentes, ¿no? Y cómo interactúa en esto. ¿Y qué me arroja? Me dice, bueno, primero te tenés que fijar en qué ciudad estás. No es lo mismo estar en Chicago que estar en Nueva York. Entonces, si vos estás en Chicago, te vas por la rama izquierda. Y dice, lo segundo tenés que fijar para ver el precio de la propiedad y encontrar una buena predicción, va a ser la antigüedad de la propiedad. Si la antigüedad es mayor a 30 años, seguí por la izquierda. Si es menor a 30 años, anda por la derecha. Luego me va a decir, bueno, si vas por la rama de la izquierda, si es mayor a 30 años, va a importar la cantidad de baños que tengas. Fíjense que la rama a la derecha no importa la cantidad de baños. Y de ahí me va a decir, si tenés menos de 3 baños, la propiedad en logaritmo, los precios, te predeciría un precio de 12.25, que esos son más o menos $210.000 si usted lo convierte en niveles, ¿no? Pero si vos tenés más de 3 baños, fíjese, el salto es considerable, son $480.000 más o menos. Hay un salto importante, entonces esto está prediciendo, fíjense, grupos de casas a partir de estas propiedades y le está asignando ese precio promedio. ¿Son los árboles buenos modelos de decisión? Se estarán buscando. Fíjense que acá no hay muchas nuances, no hay muchas, lo está agrupando en caja y en grandes grupos. Árboles de decisión son lindos para contar historias, son lindos para ilustrar, pero para predecir no andan muy bien. Hay algo que vamos a discutir en nuestro curso comenzando en agosto, que son los random forests, que básicamente combinan muchos árboles y mejoran considerablemente la predicción. Y hay herramientas un poco más avanzadas. Pero lo lindo, como les decía, el árbol es uno de los pocos algoritmos de Machine Learning, por así llamarlo, que son muy buenos para contar al interlocutor que está pasando. Y como les decía, ¿qué pasa si uno se va por la rama de Nueva York? En Nueva York parece no importar tanto la antigüedad del hogar, sino si es R101 son las casas familiares, las single family homes, y ahí te dice, si sos una single family home, más o menos está en 13 puntos logarítmicos, que es más o menos $500.000 predice para una casa en Nueva York. Pero fíjate, si no es una casa, sería un apartamento. Y hay dos clases de apartamento acá, que son apartamentos cooperativos, que son los 107 y los no cooperativos. Entonces, si está en la rama de los apartamentos, va a depender si tiene menos de 2 baños o más de 2 baños. Si tiene más de 2 baños, predice que el precio de la propiedad sería 14 puntos logarítmico, que es más o menos $1,500,000. También esto nos está hablando de que debe haber cosas atrás, que yo simplemente le puse un par de insumos muy limitados y me está arrojando estas predicciones bastante gruesas, ¿no? Este es un modelo simplemente ilustrativo y no deberían tomarlo como cierto, pero nos ilustra bastante bien. Esto es lo que decía. Si ustedes piensan, los apartamentos nos estaba diciendo que 1,5 millones y las casas en Nueva York nos daba solamente $500,000. Hay una diferencia
enorme, ¿qué está pasando? Y claramente lo que está capturando es que las casas en Nueva York están en las afueras y los apartamentos están más en Manhattan, ¿no? Casi no hay single family residences en Manhattan, ¿no? Son todos apartamentos y muy lujosos. Entonces está capturando esto que le digo, que la ubicación, ¿no? La máxima de real estate suele ser location, 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 ¿no? Cómo importa la ubicación a la hora de determinar el precio. Entonces es muy importante que la máquina de aprender va a ser tan buena como los insumos que puedas encontrar y aprender de esos insumos, ¿no? Entonces, si ustedes a la máquina solamente le dan esa cantidad de insumos que yo le di al principio, que le di el número de habitaciones, el número de baños, el número el tipo de propiedad, la antigüedad y la ciudad, me terminaba haciendo una predicción bastante gruesa y bastante desacertada, porque no tenía mucho más para dar. Y fíjense que cuando armábamos el árbol, el número de baños aproximaba bien el tamaño, porque están muy correlacionadas con el número de habitaciones, ¿no? Entonces, ahí no me agregaba tanta información en las habitaciones o el baño y me estaba dando. Entonces, volviendo al tema de location, 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 acá tenemos otra hermosa casa de Chicago y fíjense que cuando está el listing de la finca raíz, dice que esta propiedad sale $275.000. Tiene tres habitaciones, perdón, dos baños y no muestra cuántos pies cuadrados tiene. Nos da la dirección y nos muestra un mapita de la ubicación. Y fíjense que está cerca acá de un parque. ¿Ah? Y ese es Humboldt Park. Y vamos pensando en esta idea de que está cerca de un parque y la ubicación. Entonces, acá nos están agregando un poco más de información que va a importar para el precio. Entonces, antes de que sigamos, hagamos un parate para pensar qué son los bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos, los bienes públicos también la introduce, bueno, la introdujo bueno, también la introdujo Paul Samuelson. eh, y cómo los definimos los bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos son estos tipos de bienes que son no rivales y no excluyentes. No rivales y no excluyentes, ¿qué quiere decir? Excluyente básicamente si yo te puedo excluir del consumo y te puedo limitar el consumo de alguna forma, por lo general a través del precio, como hacemos los economistas. Entonces, eh, piensen a la hora de ir a un cine, si vos no podés pagar el precio, yo te puedo excluir. Y no rival quiere decir que si yo lo consumo, no rivalizo tu consumo. Y siguiendo el ejemplo del cine, por ejemplo, te puedo excluir yo de la entrada del cine, pero una vez que vos entrás al cine, que yo vea la película y vos veas la película, no es rival mi consumo de la película. Los dos estamos viendo la película. Entonces, por ejemplo, el cine sería un no rival, pero excluyente. ¿Cuáles son ejemplos de bienes públicos puros? El aire limpio, ¿no? Que yo respire aire limpio no te prevé a vos de que vos respires aire limpio y es muy difícil de excluirte que respires aire limpio y por lo menos a partir de precios, ¿no? Sería bastante complicado. Los espacios abiertos, y ahí le ilustro el Central Park, esta idea, fíjense todos los edificios ahí alrededor del Central Park en Manhattan. Esto es lo que nos estaba prediciendo un poco, estaba capturando a todos estos apartamentos de la máquina de aprender esa básica del árbol. Y lo otro es la seguridad, ¿no? Que yo consuma seguridad no te excluye a vos, sobre todo la seguridad nacional, eh, y no son excluyentes y no son rivales, ¿no? El Central Park es un lindo ejemplo para pensar, porque casi todo el mundo conoce qué es el Central Park y qué pasa alrededor del Central Park. Y el que no, les cuento un poco. Los apartamentos mirando al Central Park son extremadamente caros.
Si uno busca un apartamento exactamente igual, con todo lo demás constante, menos que mire al Central Park, no, el que mira al Central Park suele estar valuado entre 2 y 7 veces más caro, dependiendo de la ubicación. Es decir, es extremadamente valioso, parece ser, estar cerca del Central Park o la vista al Central Park, ¿no? Entonces, el tema es, todos disfrutamos del aire limpio, pero hay zonas que son bastante contaminadas, ¿no? Y viviendo en Bogotá lo sabemos todos. Si algo bueno trajo la pandemia en un momento fue que las restricciones de movilidad bajaron la contaminación, pero todos sabemos lo que hay y hay un premium por pagar aire limpio, ¿no? Em, la pregunta es cuánto. ¿Cuánto nos agregaría saber si el aire es limpio o no a la hora de tratar de predecir el precio de la propiedad, ¿no? Es importante saber o si importa o no el aire limpio a la hora de evaluar propiedades, ¿no? Entonces, en la imagen creo que es bien interesante porque están los niños jugando y hay una fábrica a lo lejos contaminando todo el aire. Hay un paper súper interesante que nos comienza a ayudar a pensar en si la gente evalúa o no el aire limpio. Y es un paper, es un artículo del 2015 que nos dice que casas dentro de la media milla, los 800 metros de una planta industrial, cuestan en promedio 11% menos que aquellas más alejadas y que sean comparables. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ciudad en Texas, creo que es Texas esta, sí, y que tiene 6 plantas industriales. Y fíjese que hay casitas, estas son casas que estaban para alquilar. Yo entré a ver, busqué cuáles son qué casas están para alquilar. Estas casas estaban para alquilar y fíjense la distribución a lo largo de eso. Y lo que nos dice, las zonas rojas estas dentro de la milla de la propiedad. Es decir, lo que nos diría Curry si nosotros queremos predecir, uno debería agregarle un 11% de markup a casas que están comparables, que están afuera de estas zonas, dentro de la media milla de las plantas industriales, ¿no? Pero obviamente ese paper es súper influencial y súper importante. Lo que ellos están tratando de estudiar es, no es predecir precio de propiedad, sino entender cómo evalúa la gente el aire limpio y qué efectos tiene la contaminación sobre ciertas cosas. Y algo súper interesante para que lo piensen, muestran que la exposición a contaminación aumenta las chances de los niños de ser bajo peso al nacer. Esos resultados son súper interesantes y resaltan la importancia del aire limpio, ¿no? Pero el tema que omiten ellos, y no es su preocupación obviamente, ¿no? Pero en la charla de hoy que estamos tratando de pensar en cómo la máquina de aprender, cómo el machine learning puede enfrentar estos problemas, uno tiene que entender a veces que simplificar esa linealidad en que estar dentro de media milla o una milla, ¿cómo puedo pensar la contaminación? Y en realidad la contaminación se mueve no linealmente en el espacio, ¿no? Y uno cada vez tiene más datos. Si ustedes entran a la Secretaría en Bogotá, están los datos abiertos de la concentración de contaminación de partículas 2.5 y 10 en el ambiente de Bogotá. Entonces uno puede conocer en el espacio. La Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos, la EPA, también tiene modelos y uno puede recobrar las concentraciones tóxicas en el ambiente mucho más precisamente que usando medidas de una milla, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, este ejemplito de otro
otra de mis investigaciones. Acá tenemos, los romboides son cuatro plantas tóxicas, tóxicas en el sentido de que emiten eh, contaminación tóxica, y las áreas, los cuadraditos son las estimaciones de la Agencia de Medio Ambiente de la concentración tóxica en eso. Y cada cuadradito tiene 800 metros por 800 metros. Entonces, fíjense que si bien para estas dos plantas la medida esa de una milla funcionaría bien, pero si se fijan, para la planta esta que está acá arriba, no es tan bien, la concentración tóxica es mucho menos, y para esta abajo también dentro de una milla. La imagen esta que están viendo es un paper, es un artículo en el que examinamos la discriminación racial y la exposición a contaminación. Así que si les interesa, está en mi página web, pueden leerlo. Entonces, nos está diciendo que hay un montón de no linealidades, y esto nos sugiere que quizás esta máquina de aprender, que es tan buena para descubrir no linealidades, nos puede ayudar a descubrirlas. Entonces, dejemos eso un poco en stand-by, y se lo dejo pensando, sobre todo para los que les interese la aplicación en Bogotá, y volvamos a la idea de los espacios abiertos y al aire libre. Entonces, todos disfrutamos del aire limpio y el espacio y los espacios abiertos. Entonces, la idea esta de que si el aire limpio o el aire contaminado me saca valor de mi propiedad, el aire limpio o el espacio abierto me debería agregar. Y es lo que un poco sabemos, ¿no? Es lo que nos dice este artículo que yo les mostraba. La idea de que una propiedad Central Park es mucho más valiosa que uno más alejada. ¿Cuánto de lo que tenemos que descubrir? Y déjenme contarles, si bien está el hermoso Central Park en Nueva York, también les dije que íbamos a hablar de dos ciudades, Nueva York y Chicago, siguiendo el ejemplito que teníamos. Y déjenme contarles un cuento de dos parques. Acá tenemos el Parque Humboldt y el Garfield Park, ambos en el lado oeste de Chicago. Son dos parques hermosos, son parecidos en tamaño, son bastante grandes, pero si uno examina los precios de las propiedades, nosotros tenemos que cerquita del parque de Humboldt Park, a 200 metros, los precios en promedio, las casas se venden a $247.000, y si te vas un poquito más lejos, entre 200 y 600 metros, se venden a 218.000, una diferencia de $30.000, ¿no? Lo que te sugeriría que, como la propiedad que le mostraba en Silo, vivir cerca del Parque Humboldt está bueno, parece algo como el Central Park, me agrega casi $30.000 de valor, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos a Garfield? También es un parque, es igual de lindo o quizás más lindo. Y si vos te fijas los precios, las casas se venden a $86.000 en promedio, y a 120.000 un poco más alejadas. Las diferencias son menos $32.000. ¿Qué está pasando acá? En Garfield Park es más barato vivir cerca del parque, y en Humboldt, ¿qué está pasando? En teoría no es que los parques son lindos, me agregan valor, etc. ¿Será que uno está más contaminado que el otro? ¿O qué está pasando? En realidad no, son bastante limpios. Lo que pasa, y cuando uno habla de Chicago, lo primero que le viene a la cabeza a veces es esto, ¿no? 7 people wounded in a shooting at Chicago Park. 7 heridos en un parque de Chicago. Entonces, si se fijan, algo pasa en Chicago. Son hermosos los parques, son lindos, pero cuando cae la noche es muy peligroso en ciertas áreas andar en Chicago. Y si miramos cómo andan los homicidios en Chicago, fíjense la evolución. Humboldt Park era peligroso a principios de los 2000, hubo 6 muertes ahí en Humboldt Park, pero para mediados de los 2010, entre 2013 y 2015, hubo solamente 2 homicidios. Pero en Garfield Park, un parque comparable en todo su atractivo, si ustedes miran
había 10 homicidios a principios de 2000 y hacia mediados de 2010 seguía habiendo casi tantos homicidios, 8 homicidios. Es decir, por más que sean lindos, si vos vas al parque y te matan, la gente está dispuesta a no tener, no vivir cerca, ¿no? Uno está dispuesto a dejar ir el precio de la propiedad por la ausencia de seguridad, de este bien público de seguridad. Entonces, la pregunta era, ok, hay mucha literatura de que dice vivir cerca de un parque agrega valor, entonces ¿qué hicimos con un par de mis coautores? Nos fuimos a Chicago, Nueva York y Filadelfia y buscamos las ventas de propiedades alrededor de los parques de Chicago, entonces, y de estas tres ciudades. Entonces tenemos este Market Park, por ejemplo, que está en el oeste, y ahí podemos ver, nos fijamos propiedades dentro de los 100 metros, ahí dice 0 a un 16avo, es un 16avo de milla, que son más o menos 100 metros. El verde más clarito es de 100 a 200 metros, el rojo de 300 a 500 y el gris de 500 a 600. Entonces, nos fijamos los precios de las propiedades y queríamos saber qué pasaba vivir cerca de un parque, si realmente agregaba valor o no. Este es un artículo con David y Peter, que está en el Journal of Public Economics, que salió el año pasado. ¿Y qué hicimos? Agarramos 500.000 de transacciones, cerca de más de 1.200 parques en estas tres ciudades. Encontramos en promedio, vivir cerca de un parque agrega valor. En promedio agrega 5% en un parque promedio. ¿Y por qué es importante? Para los economistas nos va a importar mucho esto porque nos va a permitir entender cuánto valúa la gente bienes públicos como tener un parque. Pero también nos va a entender, nos va a ayudar a pensar cómo interactúa con otro bien público como ser la seguridad, ¿no? Y algo que aprendemos es que si hay mucha violencia hace que estos parques sean poco deseables, como veíamos con Garfield Park. Y esto también nos va a ayudar a entender un poco cómo asignar los bienes públicos, sobre todo para las minorías, porque en Estados Unidos tienen el problema de que las minorías suelen no solo vivir en lugares donde son más pobres, las casas valen menos, sino que suelen ser más violentos y se suele invertir muy poco en eso. Entonces, el objetivo del paper no era de predicción, pero nos ayuda un poco a ilustrar el problema y a pensar de cómo nos podemos nutrir de lo que nos dice la literatura para poder entender las interacciones y ver. Entonces, ¿qué hicimos? Estos son las figuras del parque. Básicamente, en un parque donde no hay riesgo de que te maten, no hay homicide risk, vivir cerquita del parque te agrega casi 6% valor a tu propiedad, va decreciendo, 100 a 200 metros va bajando, de 200 a 300 y desaparece y después es cero. Pero ¿qué pasa en lugares que son muy violentos? Sobre todo, fíjese, Chicago, que en el oeste y en el sur de Chicago el riesgo de homicidio es altísimo, ¿no? Estos son los riesgos de homicidio, de 2001, 2003 y contando todo el periodo 2003-2015, que son los datos que tenemos. Ustedes ven que hay lugares que el riesgo de que te maten es altísimo, es altísimo, es altísimo. Y esto coincide también con lugares, por ejemplo, los afrodescendientes suelen vivir mucho en el sur de Chicago y los latinos mucho en el oeste de Chicago. Entonces es importante entender esto. Como vieron, hay parques a lo largo de toda la ciudad y va a haber parques que si no hay riesgo de que te maten, le van a agregar valor. Pero si el riesgo es lo suficientemente alto, por ejemplo, acá tenemos, uno esperaría más de 9 homicidios, te saca valor. Y en promedio, vivir cerca del parque te saca valor. Casi un 5%. Y esto es lo que nos ilustraba lo de Garfield Park, ¿no? Y estos son los resultados que nos ayudan a pensar en esto, en cómo la interacción, si bien la gente quiere vivir cerca de espacios abiertos, de los parques agregan un valor, hay una interacción importante con la seguridad, ¿no? Perdón. Con la seguridad. No es lo mismo estar en un parque seguro,
por más bonito que sea Garfield Park, si la chance de que te maten es muy alta, no conviene. ¿De dónde salieron estas relaciones en ese paper? En estas relaciones nosotros propusimos un modelo. Lo pensábamos basado en teoría, si ustedes van al artículo van a ver dónde hay un modelo, y pensamos, y salen de esta relación un poco teórica. Pero fue impuesta a priori, y lo que nosotros queríamos descubrir eran relaciones inferenciales, si había relaciones causales. No queríamos predecir, pero esto nos va a ayudar a predecir. Y veamos si realmente tiene sentido si nosotros quisiésemos ir a predecir, que no es la tarea que estábamos haciendo en ese artículo, pero yo agarré los datos y dije, che, a ver si queremos predecir, deberían predecir muy bien. Y fíjense, lo único que hago, acá vuelvo a aprender la máquina de aprender, el árbol de decisión, y fíjense que es el mismo árbol, pero cambia uno de los nodos, ¿no? Y aparece el riesgo de homicidio en Chicago. Como veíamos en la figura, Chicago es súper riesgoso, hay un montón de riesgos. Y acá la máquina de predecir lo que nos está diciendo, che, una vez que vos incorporás esa información, eso es muy valioso a la hora de predecir. Y el corte que ellos encuentran, que la máquina encuentra, es que si la chance es mayor a dos homicidios al año, eso te quita casi un 40%. Fíjense que donde hay el riesgo de homicidio es mayor a 1.86, más o menos dos homicidios, es 12.09 en logaritmos, y si no, es 12.39. ¿Ah? Hay una diferencia de casi 30%. Y si ustedes se fijan en Garfield Park y vuelven y hacen la cuenta, le da más o menos que la pérdida de valor es esa, de casi 27%. Es decir, la máquina de aprender ahora incorpora la información y me da distintas predicciones a partir del el riesgo que tenemos por la falta de seguridad. Si ustedes, y por qué vuelve por qué agarra a Chicago y no Nueva York? Y porque si ustedes se fijan las tendencias de inseguridad, sobre todo en 2015 y 2016 hubo un aumento en los homicidios muy importante en Chicago, pero respecto a las otras ciudades y sobre todo Nueva York, las tasas de homicidio han ido bajando considerablemente y se ha vuelto mucho más segura la ciudad de Nueva York. No era lo mismo la Nueva York, eso de los 70, 80 de las películas. Ahora se ha vuelto una ciudad mucho más segura. En cambio, Chicago continúa siendo insegura. Y estos datos llegan hasta el 2016, pero en los últimos días, si ustedes ven las noticias, hubo varios tiroteos y muertes en Chicago. Entonces, la máquina de aprender está picking up, está agarrando estos efectos y lo está agarrando especialmente para Chicago, donde el riesgo es mucho más alto. Obviamente, si ustedes miden la performance de predicción, cuando yo agrego el riesgo de homicidio mejora considerablemente cuando lo omito. Entonces, si bien este es un modelo muy, muy sencillo, no es un modelo que yo les diría agarren estas predicciones y vayan y háganlo. Hay que entrenar, hay que usar modelos más complejos. Los árboles de decisión son súper lindos para uno ilustrar los problemas, pero no son tan buenos, son modelos muy poco robustos para la predicción. ¿Qué quiere decir que son poco robustos? Que cuando uno cambia un poquito los datos, las predicciones cambian un montón. Y uno querría que los modelos sean robustos para la predicción, ¿no? Si uno hace un pequeño cambio, debería dar predicciones consistentes. Entonces, ya terminando la charla, ¿cuáles son las conclusiones que dejamos de acá, ¿no? De que los precios de las propiedades dependen de un montón de cosas, ¿no? Y una, las características propias, ¿no? El número de habitaciones, el número de baños, los metros cuadrados, el tipo de propiedad que es, si un apartamento es una casa, la ubicación, no es lo mismo si pensamos en Colombia, no es lo mismo Bogotá que Cali que Medellín, y dentro de Bogotá no es lo mismo
Ciudad Bolívar, que Kennedy, que Chapinero, son cosas a tener en cuenta. Y también van a importar estas interacciones entre los bienes públicos. No es lo mismo pensar en zonas donde tenemos lindos parques que uno los disfruta, pero si uno sale a la noche, como digo, uno tiene que ir con una puñalada de ventaja, uno vuelve las chances que a uno lo asalten o pase algo, realmente juega e interactúa de maneras importantes y no lineales a la hora de tratar de predecir la propiedad. Y las no linealidades hay donde el machine learning es muy buena para predecir, es para encontrar estos patrones subyacentes no lineales que uno no tiene que necesariamente que especificarlo, ¿no? Y el último mensaje que siempre queda, el machine learning es tan bueno como los insumos que uno le dé, ¿no? Fíjense, mi modelito era bastante, daba predicciones bastante gruesas y encajonaba un montón de propiedades dentro de estas predicciones. Porque es muy limitado. No le di mucho al modelo para que predizca y si ustedes se fijan, el performance de los modelos no es muy bueno, que digamos, que si yo les diese más datos y quizás un modelo más robusto, la predicción eh, sería muchísimo mejor. Entonces, una guarda, cautela, ¿no? Uno siempre suele decirle a los alumnos, los modelos son tan buenos como los datos que uno le dé y uno tiene que estar consciente de eso. ¿Qué vamos a aprender en el curso de educación continua que vamos a dar comenzando en agosto? Muchos de estos modelos y muchos de cómo conseguir esos datos que yo les mostré para este paper. ¿Cómo hacemos para conseguir datos de propiedades? ¿Cómo hacemos para conseguir datos de crimen, de contaminación? ¿Cómo podemos contaminar, cómo podemos graficarlos? ¿Cómo podemos relacionarlos? ¿Cómo podemos usar estos datos que surgen de todos lados? Ahora parecen que hay datos por todos lados, esta revolución de Big Data que cada vez que camino el celular me registra. Hay datos de robos, hay datos de contaminación, hay datos de todo. Entonces la idea que vamos a tomar en el curso es cómo podemos juntar todos estos datos y meterlo en la máquina de predicción para tratar de sacar y entender las ciudades donde vivimos. Cómo podemos mejorar las predicciones de precio, esas predicciones que les mostraba hoy, cómo las podemos mejorar, cómo pueden ser más eficientes, dónde podemos sacar los datos. Vamos a tratar de entender el uso de la tierra, cómo se expanden las ciudades usando datos satelitales. Vamos a usar y vamos a pasar un buen rato entendiendo la ciudad de donde vivimos y especialmente tratando de entender Bogotá. Entonces, nada, mil gracias por participar. Quedo atento a cualquier pregunta que haya. No sé si hay alguna pregunta, Catalina. Tenemos una pregunta y es, ¿en qué programa se pueden obtener este tipo de árboles? ¿En qué software? Bueno, hay un montón de software. Yo uso R y Python. Son muy, muy buenos. ¿Y por qué los uso? Porque son software abiertos. Entonces uno puede ir y bajarlos, son gratuitos y ahí están programados. Em, y esos cursos, esos te vamos a enseñar, ese software. Si venís al curso, vamos a usar Python y vamos a usar R, los dos. Así que sí, pero hay un montón de software que lo hacen. Esos dos son abiertos. Python es uno de los más usados en la industria o el más usado dentro de la industria. Entonces, si vos querés trabajar en una empresa, muchas chances que trabajes con Python o te pidas que sepas Python. Y la gente que estamos un poquito más en la academia usamos R un poquito más, pero cada vez nos vamos más a Python, así que ambos dos y hay otros más. Muchas gracias. Bueno, por ahora esas son las preguntas que tenemos. Entonces, pues muchas gracias a los asistentes por sus preguntas. Muchas gracias al panelista y a la Facultad de Economía. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue con esta actividad.
También les contamos, les enviaremos el enlace de nuestra página web en el que podrán volver a vivir este evento y conocer otras actividades como esta que tenemos programada. Por ejemplo, la próxima semana tendremos webinars en temáticas como emisiones de CO2 en el sector eléctrico de América Latina el próximo 30 de junio a las 6 de la tarde y ciencia, innovación y gobernanza de la teoría a la práctica el próximo martes 13 de julio a las 6 de la tarde. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. También muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron en nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando el resto de las actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos en la próxima.